Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y hoy vamos a hablar de espías, ¿eh? ¿Ustedes han escuchado que haya una especialidad en medicina que es la infectología? Pues yo creo que pocos. Pero hoy nos toca aprender. Bueno, todos los días nos toca aprender. Un infectólogo, para empezar, tiene que ser un médico internista y es el que espía a ver por dónde van las infecciones, ¿no? Y es una persona que se dedica a pensar, a analizar, porque no es fácil detectar el coronavirus ahorita porque está de moda. Bueno, más bien nos lo va a decir el doctor Alejandro Guerrero, que él, por supuesto, que sabe mucho más que yo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bien, aquí listo para conversar con ustedes. ¿Es cierto lo que dije que un infectólogo es un espía del cuerpo? Bueno, mira, en realidad sí, porque si recordamos, en una fecha como hoy murió Van Leeuwenhoek, el que primero estuvo revisando a los microbios allá después de la mitad de los años 1700, cuando aquí todavía en México estábamos colonizados. Ya él había visto con su microscopio algunos seres que normalmente no se ven. O sea que le debemos a los microbiólogos mucho de lo que ahora conocemos. Así Que es. después pues ya se abrió otras ramas como bacteriología, etcétera, ¿no? Y desde los principios del siglo pasado se empezó a pensar que había seres más pequeños que las bacterias que habían sido descubiertas, como el bacilo de la tuberculosis, etcétera. Y los primeros microbiólogos también le llamaban agentes filtrables, o sea, porque se podían filtrar. Esos era la referencia a los primeros virus allá en los inicios del siglo pasado. Y ahora, doctor, con esto que está pasando, vamos a llegar a conocer bien al COVID-19, porque de que hay coronavirus ya hace tiempo, sí lo hay, ¿no? Pero se logra identificar. El COVID-19 es el nombre más bien del padecimiento que tiene diferentes fases clínicas. Es como dicen los americanos, la disease, o sea, es la enfermedad. Ahora, el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que produce este síndrome respiratorio, fue descrito, bueno, ha sido descrito en múltiples síndromes de carácter gripal o tipo influenza, pero el que llamó la atención fue en el 2003, el primer SARS, precisamente también en China, y luego unos años después, como 10 años después, el MERS, que ese fue en el Medio Oriente, también una familia de coronavirus, y en este caso al que se le atribuía la posibilidad de ser el responsable del paso al ser humano, era a los camellos en los desiertos de Arabia. Porque déjame decirte que estos virus, que pues algunos autores dicen que están modificados, etcétera, es precisamente porque son más propios de otros mamíferos y no de los seres humanos. Son propios de otros mamíferos, no de nosotros, los seres humanos, y se comportan como lo que se llama zoonosis. Zoonosis quiere decir una enfermedad que nos viene de otro animalito. En este caso, pues se ha atribuido a un paso primero de los vampiros a otro parecido a un armadillo, y de ahí a los seres humanos por la contaminación que se produce en algunas situaciones especiales. Aquí se atribuyó a los mercados húmedos chinos en Wuhan. ¿Qué cosa, no? O sea, por eso sí es que es una investigación profunda. Doctor, pero fíjese que nosotros en Radio Fórmula QR estamos haciendo un esfuerzo por informarnos, porque la ignorancia es enemiga de la libertad y la ignorancia puede crear más enfermedades
que la propia enfermedad. Entonces, hay muchas dudas sobre si una persona que ya se infectó se puede volver a infectar. En cuanto a eso, hay que tomar en cuenta que las infecciones pueden quedar de todo tipo, bacterianas, por protozoarios, por virus, en muchas ocasiones quedan latentes. Un ejemplo de ello es cuando de niños adquirimos la varicela y se queda latente en nuestras células del tejido linfoide que lo neutralizaron y al cabo de años, que pueden ser 50 años, se reactiva esa infección, pero se presenta de otra manera, no como la varicela que le da a los niños con manchitas y granitos en todo el cuerpo, con rasquera, etcétera, algo de fiebre y que es muy benigna. Se presenta en los adultos o en las personas que tienen cierta deficiencia inmune. Se presenta años después como herpes zóster. Es una reactivación de un virus que podemos decir que es una reinfección, pues en cierta medida podemos tomarlo como una reinfección. Otro ejemplo que te voy a dar de una reinfección es la tuberculosis. La tuberculosis es un bacilo que si no estamos vacunados y que si tenemos contacto con personas que estén infectadas o enfermas de tuberculosis, a través de las vías respiratorias nos pueden contagiar este bacilo por el contacto personal, como está ocurriendo ahora con el virus, solamente que se necesitan más tiempo de contacto con la persona enferma. Y el virus queda atrapado en lo que se llama nódulo de Gone en los pulmones. Y este nódulo es latente, pero en ciertas condiciones, desnutrición, enfermedades inmunes, cáncer, diabetes, etcétera, se reactiva y los neumólogos antiguos, los que me enseñaron a mí, le decían tuberculosis de reinfección en relación a lo que tú me preguntas. Era el mismo bacilo, pero se estaba reinfectando la persona o también le decían infección postprimaria. Vamos al coronavirus. El coronavirus se consideraba que una vez que eres, digamos, enfermo y te recuperas, pues vas a quedar con inmunidad por anticuerpos y probablemente una inmunidad de memoria que no se sabe cuánto tiempo te va a durar, porque eso es otra cosa que es una incógnita, no se va si van a ser 2 meses, 3 meses, 2 años, no sabemos. Muchas infecciones virales dejan inmunidad de por vida, pero hay otras en que, por ejemplo, la influenza, pues te tienen que estar incluso revacunando cada año, cuando menos. Entonces, se pensaba que en el coronavirus no había reinfecciones. Recientemente han sido descritos algunas personas en China, precisamente en Hong Kong, de una persona que se recuperó en abril de su infección y enfermedad por coronavirus, se fue a España y allá es muy probable que se haya contagiado de otra cepa del coronavirus. Aquí la diferencia que están haciendo los autores es de que se trate de una cepa distinta. Y esto pues ya apunta a tener que ser muy cuidadosos en lo que va a ser la vacuna, porque como se sabe hay varias cepas de coronavirus de SARS-CoV-2 y entonces tendremos que preguntarnos primero, o sea, ¿qué implicaciones tiene tu pregunta? ¿La vacuna servirá para las cepas de SARS-CoV-2 que están surgiendo o solo para una? ¿Y cuánto tiempo te va a dejar inmune? Porque ese ciudadano chino que perdió su inmunidad, por decirlo de algo o de alguna forma, y se contagia de otro, aparentemente su nuevo cuadro es más leve, lo cual quiere decir que su respuesta inmune lo está protegiendo. Al fin y al cabo, para eso es la inmunidad, para protegerte. No se te olvide que inmunidad viene de immunitis, un término latín, que quería decir protección o separación de cualquier daño que se le pudiera hacer a los diplomáticos o a los mensajeros de los ejércitos. Fue usado en términos militares, políticos, diplomáticos, y ya después se empezó a usar en la medicina, por eso la palabra es muy interesante. Y yo no soy inmunólogo, pero si volviera a estudiar medicina,
yo estudiaría los 6 años de mi carrera inmunología. Es extraordinariamente interesante esta disciplina. Aparte de infectología, ¿no? Sí, Sí. pero sí, es cierto, ¿no? No hemos pensado en esto, en la inmunología, ¿no? Es decir, nosotros somos muy atrevidos, muy petulantes los seres humanos, y viene un bicho milimétrico y nos mantiene en crisis. Eh, ¿Cómo es posible que dentro del cuerpo humano se vaya transformando una patología o un virus? Es difícil entenderlo, al menos para mí. El virus es un organismo, francamente, es un parásito. Es difícil, este se ha descrito ahora que vive en superficie, bueno, vive no es la palabra vive, que está activo como para infectar a alguien en una superficie. Es la primera vez que se hacen así tantos análisis de cuánto vive, cuánto está latente sobre un papel, sobre una lámina, sobre vidrio, etcétera, precisamente para conocer cómo entramos en contacto con las manos, si nos rascamos los ojos o nos metemos el dedo a la nariz o en la boca, podemos llevarnos el virus de alguna superficie que estuviera contaminada. Entonces, el virus es un parásito. En términos generales, no sobrevive fuera de una célula. Aquí las células que son afectadas fundamentalmente son linfocitos, macrófagos, que son los que cachan al virus y luego se lo presentan a otras células para crear los anticuerpos neutralizantes contra el virus. Es una primera línea de defensas, los leucocitos, y luego los anticuerpos, que son proteínas que se generan para neutralizar a estos virus. Pero esa respuesta a veces es muy exagerada y da como resultado que la persona que está creando sus defensas se autoagreda. Por eso también hay muchos casos graves que los intensivistas de los hospitales conocen como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune o tormenta de citoquinas, que son otras proteínas que actúan contra el virus, y que pues ahí son respuestas que vienen de la herencia, de otros factores muy ajenos, pero en términos normales, incluso los jóvenes y los niños con altas cargas virales, pues prácticamente no dan síntomas, se la pasan más o menos tranquilos, pero infectan a las personas de su casa, ¿no? Por eso es muy importante que las escuelas, o sea, en España se reactivaron las escuelas y en algunos otros países europeos y ya tuvieron que echar marcha atrás porque ya vieron que empezaron a incrementarse las infecciones nuevamente en lo que se llaman olas. La verdad de las cosas es que hay un investigador internacional muy connotado que es Peter Piot, que dice que apenas estamos conociendo esto, que apenas estamos comenzando, que ni siquiera podemos hablar de primera, segunda, tercera ola, que todo va a ser un maremoto, o sea, que tenemos que aguantar, o sea, ¿cuánto tiempo? Pues mientras viene la vacuna y aún después de eso, porque cuántas vacunas, Pilar, estarán disponibles para todos los países, para todas las personas, a quienes se les va a vacunar primero, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que todavía están pendientes en un padecimiento que no tiene tratamiento todavía específico, aunque hay algunos medicamentos que más o menos se han utilizado en las fases graves. Todo lo demás es pura fantasía y charlatanería y muchos médicos participan de esta falsa sensación de terapéutica antiviral, pero no existe, y en México menos. Entonces hay que esperar la vacuna y los buenos oficios de los excelentes terapistas que tenemos en todo el país que atienden los casos graves. Doctor Alejandro Guerrero, ¿por qué? Bueno, creo que tampoco se sabe, pero llama mucho la atención e inquieta mucho las personas asintomáticas. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son sus defensas o cómo es el equilibrio para que sean asintomáticos, pero que al mismo tiempo sí tengan activo el bicho, ¿no? Sí,
Qué interesante pregunta. Habría que hacer una reflexión y recordar que en nuestros epitelios, concretamente la nariz, que es un epitelio, la garganta, que es otro epitelio, y las estructuras anatómicas superiores de la laringe y la tráquea, que tienen epitelios, incluso si tú te acuerdas, ciliados, que avientan a las bacterias hacia afuera, tienen un movimiento ciliado para sacar a todo lo que vaya a pretender entrar a los pulmones, que ahí es lo grave. Porque si me da una traqueitis, una laringitis, pues ahí más o menos la salvo, pero si ya me da una bronquitis y un signo de una neumonía, me voy a ver grave. Tu pregunta es muy interesante porque en los epitelios hay, aparte de las células neutrófilos, que son globos blancos de defensa, también hay inmunoglobulinas, en este caso de la variedad A y un poco de la E. No de la G y la M, que es la que se genera en términos en la economía general contra este virus, pero sí hay en la superficie inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina A seguramente que permite que el virus se quede ahí y no siga avanzando. No se puede replicar, o si se replica en algunas células que hubiera por ahí, se va a replicar en forma muy leve. El virus consigue su réplica y multiplicarse cuando invade una célula, se posesiona del aparato genético de la célula y la hace producir copias de sí mismo para seguir siendo expulsadas, y obviamente esto genera una llamada carga viral elevada. Pero el joven o el niño recibe la carga viral de alguien que está asintomático o enfermo y se quedan como asintomáticos porque tienen defensas locales. Eso es lo que sucede. Y van a perder ese virus al cabo de unos cuantos días, con algunos pocos síntomas como malestar de garganta, tos y un poco de catarro. Y lo pierden los síntomas, e incluso si llega a los bronquios, van a tener falta de aire leve, tos más abundante, malestar general, pero acuérdate que los jóvenes y los niños tienen, para comenzar, la carga innata de las defensas que las madres les dieron a las personas jóvenes. Por eso esto es en las personas de mi edad grave, porque ya no tenemos la misma capacidad inmune de un niño que la tiene todavía pues madura y muy activa, a la de una persona de más de 60 años o con algunas otras enfermedades. Bueno, la edad no es una enfermedad, pero me refiero a que tenga Bueno, para diabetes, algunos etcétera. sí. Ah, bueno, sí. A Oiga, veces, doctor, es que a mí me inquieta mucho esa circunstancia, digo de manera muy espontánea y lírica, porque no tengo ni idea de la medicina, pero si eso que nos acaba de describir pudiéramos fomentarlo de alguna manera, es decir, tomando, no sé, una vitamina, o que, es decir, que hoy no sea una vacuna exactamente, sino que sea otro tipo de tratamiento. es todo lo que no hemos hecho, sobre todo en nuestro país. Una adecuada nutrición, balanceada, sin tanta comida chatarra, sin obesidad, sin diabetes. Y sí, para contestar a tu pregunta concretamente y que le puede interesar a las personas que nos escuchan, está la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C y el zinc, entre la vitamina E. Entonces sí, digamos, tener la oportunidad en esta época de tomar un poco de exceso, que podemos llamarle así, de vitaminas A, D, E, C y zinc. Eso, es que yo creo que el mundo ha cambiado de tal manera que las vacunas tal vez empiecen a quedar como en otro ambiente, ¿no? Porque además nos hemos transformado también como organismos, ¿no? Sí, pero pues ahora la población mundial está ante la expectativa de tener una vacuna,
Pues porque sí, pues hay más de 106 en desarrollo, de las cuales van avanzadas como 4, más o menos, que espero que lleguen a México al menos una para el primer trimestre del año que viene. Y esto va a hacer que participe en lo que se llama inmunidad del rebaño o inmunidad de grupo, que es todos aquellos que se recuperaron y ya quedan con anticuerpos y ya difícilmente van a ser otra vez contagiados, porque esto de la reinfección, afortunadamente, al parecer es muy raro. Se ha descrito este caso del señor chino y en los Países Bajos, pero eso es raro. Así de que esperemos que la inmunidad del rebaño, que todavía va a tardar a pesar de la vacuna, esa es otra expectativa. Muchos colegas y personas que me preguntan, oye, la inmunidad del rebaño, la inmunidad de la manada, no, pues eso todavía se necesitaría que así mínimo el 20% de la población en Quintana Roo, mínimo el 20% de la población de en Yucatán, estuvieran con capacidad inmunológica constituida, y pues representa todavía más o menos de acuerdo a la forma natural en que ha evolucionado la epidemia en estos dos estados, pues nos faltarían como 2 años, Pilar, sí. para tener inmunidad de rebaño. Entonces no es tan fácil, ¿no? Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo y quiero decirles, queridos radioescuchas, que el doctor Alejandro Guerrero es especialista en SIDA. Otro día lo vamos a invitar para que nos hable de eso, porque ¿sabe qué, doctor? Yo estoy muy ilusionada de que pronto se pongan a moverse todos los químicos, físicos, filósofos y todo lo demás para inventar lo que sea para acabar con el coronavirus, porque el coronavirus está terminando con el capitalismo y no se van a dejar. Les interesa muy mucho. Lo que no les interesó del SIDA para hacer una vacuna, les interesa para el coronavirus. Así es que tengamos esa esperanza. Hay intereses de todo tipo. Hay intereses Exacto. médicos, comerciales, empresariales, religiosos. Todo el mundo mete su cuchara. O sea, es realmente una situación grave que se dio hace 100 años con otra pandemia de influenza, que no teníamos los recursos que ahorita tenemos para hablar, por ejemplo, de la pandemia, y que mató a 50 millones de personas al menos. En esta epidemia en 6 meses no llevamos ni 1 millón de Así personas es. fallecidas, digo desafortunadamente, como 850,000, pero no más recordar que la pandemia de hace 100 años hizo una mortandad de más de 50 millones de seres humanos y estábamos terminando la Primera Guerra Mundial. Guerra Mundial. Bueno, doctor Alejandro Guerrero, nos da muchísimo gusto volverlo a ver y denos un correo, algo, algún adminículo de estos modernos para que nuestros queridos radioescuchas le puedan escribir. Pero bueno, es Alrique, así como suena, Alrique, A-L-R-I-E, prodigynet.mx. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Guerrero. Hasta la próxima. Gracias a ustedes y que tengan muy buena semana, el resto de los Igualmente. días de esta semana. Gracias. Hasta Gusto en luego. saludar. Sí, hasta luego. Igualmente. Gracias.